La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, ven, Trujillo Plaza Market. Amigos oyentes de la W y desde luego quienes nos acompañan siempre en el espacio A Fondo, el día de hoy tenemos el gusto de compartir con Fernando Villavicencio, un periodista que se ha venido fajando contra el poder. Esa es la manera más clara y expresa de dar a conocer quien hoy nos acompaña, el invitado de hoy, de esta jornada de A Fondo. Él ha lanzado varios reportajes desde su portal La Fuente, un sitio web de periodismo de investigación como se cataloga. Lo cierto es de que hay mucho de qué hablar, pero sin más, le doy la más cordial bienvenida y agradezco el tiempo que nos brinda. Bienvenido, Fernando. No, qué bonito estar en Cuenca. No he venido muchos años. Sí. Y hoy estoy invitado por muchas voces de cuencanos y no cuencanos, organizaciones de profesionales que quieren que les cuente cómo es esto de Arroz Verde, de INA Papers, del informe Majano y de estas tramas medias sórdidas que vivió nuestro país. Y claro, yo estoy acá también para eso y también porque el periodismo de investigación tiene que bañarse en la gente. Hoy el periodismo ya no es como antes. Hoy el periodismo está con la gente y es un provocador, ¿sí? Y un defensor de derechos. Y también voy a recibir información importante sobre aquellos contratos marcados por sellos de corrupción en la provincia de La Azuay y que no han sido investigados. Valioso este tema y ojalá se puedan ir develando algunos temas que se han denunciado, que habría irregularidades, pero a este comienzo, al arranque de esta entrevista, Fernando, cabe preguntarme si todo este viacrucis que usted va a tener que atravesar en Cuenca, en medios de comunicación, en diferentes conversatorios, también veo que está haciendo lo mismo y lo propio en otras ciudades, ¿no es una suerte de una campaña electoral anticipada? Perdón que le pregunte, y es que esto ya usted lo ha tocado en otros momentos. Es una campaña de solidaridad con la ética, es una cruzada contra la corrupción y contra la impunidad principalmente. Vean ustedes, amigos de la radio, que si no fuese por un puñado de periodistas de este país que se han jugado la vida y el pellejo y otros han muerto, difícilmente la justicia haría o hubiese hecho algo. En el caso último de Arroz Verde, el gran trabajo periodístico no nació en la Fiscalía, nació de dos periodistas, de Crescen Zurita y de quien habla, aunque nos satisface que la fiscal haya dado un importante paso y ayer haya reformulado cargos incluso. Ese es mi trabajo y no puedo desconocer que hay voces de ciudadanos que están pidiendo que Villavicencio concluya el trabajo. Es decir, si ha investigado, se ha puesto el dedo en la llaga, si sabe dónde está la plata que se han robado, si sabe quiénes son los delincuentes de cuello blanco, pues de una vez que agarre a los delincuentes de cuello blanco y que los lleve a la cárcel. Sí. Efectivamente, y esas mismas voces, muchas de ellas han empezado a emitir una suerte de encuesta entre Nebot, Lazo y Villavicencio a la presidencia en el 2021. Hay esos intereses por parte suyo, dejar el periodismo y quizás involucrarse de una manera más franca en la política. Yo no voy a decir que la política es extraña a mi vida, no. Toda mi vida ha estado marcada por la política. El periodismo de investigación sin duda tiene un condimento potente que es la política. O sea, un informe como Arroz Verde lo que hace es dinamitar la política y el poder. El periodismo hace eso, destapa cloacas. Es un trabajo bien feo, ¿sí? Las más pútridas y sórdidas cloacas. Y no soy extraño a la política, pero eso lo va a decidir la gente. Yo no, porque no es mi interés personal.
Si la sociedad, si amplios sectores de la sociedad quieren que Fernando Villavicencio concluya este trabajo, que lo he hecho con cariño, con corazón y con pasión y jugándome la vida, si ellos quieren desde otro espacio, del otro poder, porque el poder no está solo en Carondelet, el poder está en la verdad. Imagínense que de alguna manera, como me dicen, hemos tenido más poder que otros con la verdad, con las investigaciones que hemos movido, la justicia. Yo creo que el tiempo, y en muy corto tiempo, la sociedad marcará ese destino mío. Usted se ha convertido sin duda en el periodista más relevante que actualmente tiene el país por la conmoción de las investigaciones que usted ha generado con Cristian Zurita. Ha traído un revuelo tanto en la justicia, tanto en la política. Varias investigaciones, entre esas INA Papers, estaremos tratando el día de hoy. ¿Siente que en algún momento en este devenir donde usted ha realizado su trabajo periodístico, quizás el ego le esté pasando factura? No, yo he aprendido a ser más humilde. Lo que pasa es que me he defendido. Y me he defendido con periodismo del bueno, o bien hecho, de quienes ultrajaron mi vida y la vida de mi familia y la de millones de ecuatorianos. Y si en eso se puede notar un hilo de venganza, pues créanme que es un hilo de justicia. Aquel ciudadano que armó todo para allanar mi casa en diciembre de la Navidad del 2013, me refiero a Alexis Mera, hoy le tengo en la cárcel. Y digo le tengo con evidencias. Arroz Verde llevó a la cárcel al arquitecto del terror de un Estado brutal, enloquecido de poder, mafioso, violento, incluso más temerario que Rafael Correa es Alexis Mera. Él fue el cerebro de esta banda. ¿Cree que es justificado lo que dijo Pamela Martínez precisamente al pedir protección, temer por su vida, al calificar que Alexis Mera era un hombre peligroso? Absolutamente. Uno no debe preocuparse mucho del que sale con una navaja en la calle. Esos delincuentes nos pueden robar la billetera, pero estos otros delincuentes bien formados, sí, que se visten de guayabera o se ponen corbata y llevan en su portafolios no una ametralladora, sino llevan documentos, estos son más peligrosos, porque estos llegan al poder con el voto de nosotros. Es un pueblo que elige a sus verdugos. Muy bien, entremos un poco en materia y vamos calentándonos con el tema de INA Papers. Después de muchos años que Fernando Villavicencio fue tildado de todo por el correísmo, por una época marcada por la famosa Revolución Ciudadana, de repente pasó a ser el héroe de esa misma ala cuando usted publica sobre los INA Papers. ¿Cómo se sintió eso? Bueno, primero, el periodista no puede discriminar, no debe discriminar entre corrupto A, B, C, rosado, amarillo y rojo, no. El ojo público, el ojo del periodista, de investigador, mira por igual al que roba una billetera como al que roba un banco. Y lo que hemos hecho, y digo hemos, es un equipo muy pequeño de comunicadores sociales, sacudir el país, porque la primera gran sacudida fue eso, INA Papers, que no fue hecha por los correístas. Y esto es muy importante, que los correístas deben decirle al país por qué ellos se guardaron la información. Esto es muy importante y no está publicado. Ellos tenían la información de las vinculaciones de la familia presidencial con esta trama o este laberinto offshore en Panamá. Ellos tenían información desde el 2017, desde antes, 2016. Es decir, lo tenían incluso estudiado previo a la candidatura de Lenín Moreno. Correa sabía todo. Es más, él mismo lo dice, nosotros sabíamos. ¿Cómo es esto de si ellos tenían la información? ¿Sabe lo que hacían ellos con la información? Chantajeaban a Lenín Moreno. ¿Le presionaron en algún momento? ¿Usted cree que ellos...? Pero por supuesto, yo tengo información de que ellos y Correa utilizaba la información que tenía, porque ellos tenían un backup de todos los documentos, de toda la información, que luego la elevaron a una página web, inapapers.org, y con esa información chantajeaban a Moreno para que Moreno no investigue los casos de corrupción de Correa. Entonces, ¿qué hizo el periodismo? Yo recuerdo una noche, septiembre del 2018, con Cristian Zurita, nos tomamos 2 cafés y un trago en su casa y
decíamos esto, oye, ¿y esta información? ¿Y qué tal si esto publicamos y se acaban los chantajes? Esa fue la virtud de INA Papers. Cuando publicamos nosotros las transferencias de Sinohydro a la empresa Recorsa de Panamá, del amigo del presidente Conto Patiño, y luego todo este laberinto offshore de empresas, casi 10 o 12 empresas creadas en Panamá y en Belice, y 2 de esas empresas creadas por el hermano del presidente, nosotros dijimos, vamos a dinamitar este chantaje de Correa al morenismo. Y eso hicimos. Por eso es que luego, ya descubiertos, tuvieron ellos que subir toda la información. ¿Qué confirmó eso? Que ellos tenían información antes que nosotros. Porque es mucho más completo ya lo Pero que se ve supuesto, en la página web que está ellos clarito, subieron. o sea, no hay que ser muy estudioso, para eso está clarito. Nosotros teníamos información limitada sobre las transferencias bancarias de la empresa INA Investment Corporation para la compra de muebles en Ginebra, de alfombras, de otras compras, y luego finalmente la compra de un departamento en Alicante. Pero resulta que Rafael Correa tenía hasta el menú que comía Lenín Moreno, la langosta, los videos privados de la familia, y ellos sí publicaron todo. Correa publicó todo. ¿Ustedes tuvieron esa misma información? Nosotros no teníamos esa información. Nosotros teníamos, porque nuestro periodismo no está preocupado de lo que haga la vida privada de nadie. ¿Está malo una fotografía tal vez sirviéndose una langosta? Por supuesto, porque si esa fotografía sirviéndose una langosta dice algo, como por ejemplo que esa langosta fue pagada con recursos públicos, tiene sentido investigarla y publicarla. Pero si es parte de la vida privada de la gente, yo pienso que es algo que raya en otro tipo de comunicación. Eso no lo hicimos nosotros. Nosotros hicimos un trabajo muy serio. Es más, debe usted saber y deben los azuayos saber que nosotros le entregamos esta información al secretario de Comunicación en octubre del año 2018, a Andrés Michelena, y solicitándole una respuesta del presidente Moreno. Es decir, ellos sabían todo, el presidente Moreno sabía todo. ¿Y qué hizo Andrés Michelena? Nos confirmó, sí, así es. Pero nos dijo, lo que pasa es que los muebles han sido encargados por el señor Javier Macías. Bueno, yo no sé quién le podía creer eso. Pero eso pusimos, además publicamos la carta que nos envió luego. Es decir, el presidente Moreno sabía. Y luego salió Moreno a decir, los garabatos de Villavicencio. Y resulta que no han sido garabatos, porque va el Servicio de Rentas Interna y confirma que efectivamente hubo un pago de comisiones, por comisiones de 18.3 millones. Ahora tenemos otra información, ¿sí?, de que los pagos no fueron solo de 18.3 millones. Yo voy a subir hoy mismo una factura, un pago del 2017, realizado por Sinohydro a la empresa Recorsa por $1.5 millones, pero el 2017, lo cual significa que a más de los 18.3 millones se han realizado una serie de pagos adicionales de la compañía constructora de Sinohydro, de Coca-Cola Sinclair, a esta empresa del amigo del presidente. Esta información, ¿quién entregó a la Fiscalía? Antes que Ronnie Aliaga. Yo. Eso es cierto, y eso hay que destacar, y por eso decía que se siente haber sido repudiado por el correísmo, y luego fue la primera fuente que ellos utilizaron. Claro, entonces el correísmo desesperado. O sea, cuando yo saqué esto, Correa decía, Villavicencio, qué gran, solo faltaba decir eso, ¿no? Qué gran periodista, mi amigo Fernando Villavicencio, financiado por la CIA, por Chevron, por los Isaías, pero qué buen trabajo periodístico. O sea, esa doble moral, y Correa siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha jugado, es capaz de pasarse de la izquierda a la derecha sin ningún problema, de matar a su madre por salir en una foto. Digo esto exagerando. Poco de ironía. Sí. Pero es así. Entonces los correístas pensaban que yo me iba a vengar de Moreno por algo. No. Lo que hemos dicho, aquí no hay venganza, aquí no hay nada. Simplemente aquí hay recursos públicos, señores. Aquí hay comisiones pagadas de forma ilegal por una empresa constructora que ha hecho mal Coca-Cola Sinclair a un amigo del presidente que fue lobista. ¿Y qué dice Moreno? Claro, son mis amigos. ¿Quiénes vivían en Ginebra con ellos y les visitaban? Los Macías, los Patiño. Gente poderosa. Gente poderosa, lobistas de capitales chinos. Entonces, claro, ¿ahora qué hace? Aparece Arroz Verde 502 y los correístas se asustan. Y ahora Villavicencio el bueno es Villavicencio el perdido, el malo financiado otra vez por la CIA. Y eso dice Correa, ¿no? Así es. En INA Papers ya Villavicencio no recibió. Esto es lindo. Cuando yo publico INA Papers, sale Santiago Cuesta y dice, Villavicencio está pagado por Rafael Correa.
Entonces, mira, esto es de locos. Nosotros hemos generado aquí un manicomio. Eso es lo que comenzamos diciendo, Sí, un sí, terremoto en todos los Pero sentidos. es un manicomio. Lo que pasa es que ellos eran una sola familia. Hasta septiembre del 2017, ya 3 meses en el poder, los Moreno, los González, los Patiño, los Correa, los Aliaga, todos eran una linda familia unida, hasta que llegó el periodismo de investigación y les pulverizó. Entonces ahora están peleados, bravísimos, pero yo le puedo asegurar que en pocos meses, como las grandes familias sicilianas, ellos nuevamente estarán unidos, porque la única forma que tienen para defenderse es estando unidos. Mire lo que hace ahora Correa. Usted, perdón que le vaya interrumpiendo, sí. Con el tema de Arroz Verde, con esta investigación que tiene varias publicaciones y entiendo aún queda más por desvelar, ¿usted está generando ese nexo de unión entre Alianza País que se fracturó? Sí. Es que hay una lógica intrínseca que les va llevando a eso. La familia que el hijo malo que se fue regresa a defender a su apellido. Sí, veamos El Padrino, las 3 partes y vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, esto me nace a mí porque cuando publicamos el informe Majano, que es parte del informe Arroz Verde, así es. Correa sale furioso en redes a defender ¿a quién? A una de las personas que aparece vinculada recibiendo y manejando recursos para la campaña del 2017. ¿Campaña de quién? ¿Para beneficiar a quién? A Lenín Moreno y a Jorge Glass. ¿Quién estuvo encabezando ese proceso? Sí, la señora Paola Pavón, que es ahora prefecta del correísmo de la provincia de Pichincha. Entonces, Correa, ¿qué hace? Para defender a Pavón, dice, Villavicencio es un mentiroso, está financiado por la CIA. Pero cuando le defiende a Pavón, ¿a quién está defendiendo? A Lenín Moreno. Y es que todo nace de ahí mismo, ahora se quieren desmarcar, pero lo cierto es de que tienen una misma fuente. La estadía de Lenín Moreno en Ginebra siempre tuvo visos de irregularidades. Hay que recordar de que era un cargo honorífico, que era un cargo que no tenía la necesidad explícita de que él permanezca en Ginebra, que reciba fondos del Estado. Siempre se criticó eso, luego se dio una facilidad jurídica para que eso quede como un hecho legal. Seguramente la mano de Alexis Mera puede estar por ahí. Y en ese proceso se da los diferentes negociados que nacen en INA Papers. ¿Qué queda por desvelar? ¿Qué queda por contarle al público? Que quizás los correístas o quienes defienden a la Revolución Ciudadana han omitido hasta la fecha. Fuimos parte, sin duda, en develar esta forma ilegal, considerada por muchos, de financiar la estadía de Lenín Moreno en Ginebra y su condición de delegado de Naciones Unidas para las Discapacidades. Este cargo aparece manchado en una nueva investigación de la fuente que hace referencia a visitas de 19 empresarios ecuatorianos y otros que están fuera del país a Ginebra el año 2016 para preparar la campaña de Lenín Moreno. Estos documentos se originan, la mayoría, en la pluma y en su autor, que es Santiago Cuesta Caputi, que fue el gran puente, el gran recaudador de fondos para la campaña de Lenín Moreno. Entonces, ahí está un correo electrónico que hemos publicado, donde Santiago Cuesta Caputi le dice a Lenín Moreno, ya que van 19 empresarios, pone los nombres de los empresarios, las empresas y cuánto venden al año. Uh-huh. Pues esto es increíble, ¿no? Los detalles son increíbles. Esta empresa facturó 600 millones, la otra 400, la otra 300 ¿Cuál millones. puede ser la finalidad de dar ese tipo de detalles? Bueno, creo que para la gente que es inteligente dice, si facturó tanto, tiene bastante, ¿no? Hay que pedirle algo ya. Es decir, a este sí le podemos pedir. Claro, entonces, al final dice Santiago le dice a Lenín, mira Lenín, sabes que viajo también con Jordi Segarra, que es uno de los afamados consultores internacionales, quien va a dirigir tu campaña si tú lo deseas, y te anticipo que sus honorarios ya están pagados por un aportante anónimo de Miami. Que más tarde confesó ser él. Que luego en la posta dice que él fue quien pagó. Claro, él pagó de sus manos, pero ¿quién le dio el dinero? Sí. Todos los caminos conducen a Enrique Cadena Marín, el zar del petróleo. Entonces, esto no le gusta al morenismo, ¿sí? Porque aquí hay un delito.
el señor Santiago Cuesta dice que él pagó de su bolsillo los honorarios de un consultor. No dice cuánto, pero Segarra no es que cobra $100,000. Él cobra sobre $1 millón por asesorar una campaña, asesoró a Obama. Entonces, el señor Cuesta tiene que decir al país, con documentos, si él declaró esa plata en el Servicio de Rentas Internas, de dónde salió esa plata. ¿Lo pagó en Ecuador? ¿Lo pagó en Suiza? ¿De dónde pagó? ¿Y quién le dio? ¿Quién le dio? ¿De su bolsillo? Sí, cayó a su bolsillo, pero ¿quién le puso en su bolsillo? Por eso hay también abierta una indagación previa en la Fiscalía General del Estado en contra de Santiago Cuesta. Entonces Santiago Cuesta está bravísimo con Villavicencio, bravísimo con Zurita. ¿Por qué? Porque un platito de arroz verde le llega a él. Eso es todo. Porque la campaña de Lenín Moreno fue financiada con el mismo mecanismo que se financió la campaña de 2013-2014, solo que en la del 2017 aparece, ¿quién? Santiago Cuesta Caputi y un empresario corrupto que está siendo investigado por la justicia de Ecuador gracias a mis denuncias, que es Enrique Cadena Marín. Yo tengo el documento y lo he hecho público y es una vergüenza, y lo digo sin quitar una sola letra, es una vergüenza que el representante de Naciones Unidas para Discapacidades haya utilizado esa condición y papel membretado de las Naciones Unidas para firmar una carta como Lenín Moreno pidiendo dinero a un mafioso como Enrique Cadena Marín. Yo lo he hecho público la carta. Eso es indigno. Sí, no puede entenderse cómo el ahora presidente de la República hizo eso. Y ahora entiende por qué el gobierno de Moreno no ha revisado los contratos con Petrochina, con Unipeg y Petro Tailandia, y seguimos entregando el petróleo a los chinos con pérdidas de hasta $4 por cada barril de petróleo. Quizás para mucha gente resulta un tema difícil de comprender, de manejar en cifras, pero antes de adentrarnos quizás en el tema petrolero que usted maneja muy bien y que tiene incluso libros escritos y publicados para que cualquiera los pueda leer, ¿cómo interpretamos la misma comparecencia ante la Fiscalía de Lenín Moreno, donde él pide que se investiguen y se hagan los pedidos de ayuda internacional para que se transparenten estas cuentas que aparecen en los INA Papers, una de ellas la Balboa Bank, que nuevamente la Revolución Ciudadana ha sabido repetir hasta el cansancio? Bueno, él pide 6 meses después de que nosotros publicamos. O sea, el presidente Moreno debió al día siguiente, en lugar de ¿qué? De decir que eso eran unos garabatos, resulta que no han sido garabatos, que la cuenta existía, ¿sí? Él debía haber pedido a la justicia y entregado toda la información. No lo hizo, esperó 6 meses cuando su gobierno está cayéndose a pedazos, decir, investiguen mis cuentas, investiguen las cuentas de mi mujer, pero no manda todas las cuentas. Hay otras cuentas que no han enviado, ¿sí? Y que están siendo investigadas por la Fiscalía. La Fiscalía debió haber pedido ya, entiendo que lo ha hecho, no sé si tiene ya, el movimiento bancario de la cuenta del Balboa Bank de INA Investment Corporation. Y ahí se va a probar cuál es el origen o la cuenta nodriza que abastece a la cuenta de INA Investment. Y eso está facilito. Nuestras investigaciones conducen a pensar que la plata se origina en Recorsa, que es la empresa que recibe la plata de Coca-Cola Sinclair, en este caso, de Sino Hydro Corporation. Este es un tema que aún estaremos atentos a ver cómo se va desenvolviendo. Sin duda, el tema coyuntural, a más de los INA Papers, que desde luego es importante y era necesario comenzar por ahí, es la receta del caso Arroz Verde, ¿no? Un tema que ha puesto a locos y en aprietos a más de uno. Creo no falta ninguno en salir a desmentir. Incluso en una entrevista en este medio de comunicación días atrás, Cristian Viteri señaló que eran imprecisas las declaraciones que lo señalaban a él dentro del segundo reporte de caso Arroz Verde. Incluso decía que usted no había contrastado con él esta información. Comencemos por ahí. ¿Es cierto o no es cierto el hecho de que usted no contrastó con Cristian Viteri antes de publicar el informe Majano? Falso. Yo hablé con él 10 minutos por teléfono, un día antes de publicar el primer reportaje. El sorprendido fue Cristian Viteri. Bueno, yo me llevo con él, ¿sí? Como periodista ha sido fuente de información. Y claro, le dije, señor Viteri, mire, tenemos esta información, usted aparece mencionado en varios correos electrónicos, de haber recibido dinero de Pamela Martínez para la campaña de Viviana Bonilla. Y me dijo sí, pero déjeme revisar. Entonces, 15 minutos después, o a lo mejor me equivoco, 1 hora o media hora después, me llamó y me dijo, acabo de enviarle a su correo electrónico el informe de gastos. Y me dijo textualmente esto, pero yo me acabo de sorprender
porque recién me doy cuenta de que los aportes que hacía Alianza País Nacional a Alianza País Guayaquil eran en efectivo. Pero él siempre dijo que toda la plata entró por el Banco de Fomento, eso es lo que ha Sí, sostenido. pero eran depósitos que se hacían en efectivo. O sea, en Quito depositaban en efectivo 40,000, 50,000 dólares. ¿Con qué justificaban? Porque uno va al banco después de los 4,990 dólares. Estoy contando exactamente lo que él me dijo y él me envió copias de esos documentos, incluso un facsímil de un depósito en efectivo está publicado en el portal La Fuente. La fuente fue Cristian Viteri. Es decir, ahí ya se confirma un signo de irregularidad, de sospecha. ¿Cómo es posible que el partido gobernante entregue a su sucursal política de Guayaquil depósitos en efectivo con un tercero? Esto confirma primero de que la investigación era cierta. Segundo, publicamos nosotros que quien recibe dinero para la campaña de Guayaquil también es el señor Gustavo Bucarán, quien fue parte de la campaña de Viviana Bonilla. Gustavo Bucarán acaba de declarar ante la justicia y ¿qué dice? Exactamente, que es preciso, tan preciso con la hora, el día, la forma y dónde se dio, lo publicado por La Fuente y Mil Hojas. Es decir, Bucarán dice, yo recibí 100,000 dólares en efectivo. Eso dice, y eso está publicado. El origen de eso, según los cuadernos de Pamela Martínez, el origen de esa plata, dice ahí, el vicepresidente dispone el registro gastos de campaña que me darán Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Galo Mora, Viviana Bonilla, María Duarte y el Corcho Cordero. Eso consta en puño y letra de Pamela Martínez y consta exactamente esto que está en sus cuadernos, en los correos electrónicos. No tiene ningún tipo de acrónimo, dice textualmente Corcho Cordero. Dice Corcho Cordero. Hoy vino a mi despacho el propio Alexis Mera y aquí viene todo que Alexis Mera le fue a pedir la plata. Es más, es decir, esto debe quedar claro porque alguna gente dice, los correístas dicen, no, es muy fácil, ya está presa y luego casi un mes después aparece un cuaderno. ¿Cómo podemos verificar que ese cuaderno? Deben entender esto. Quien delata, quien da la pista del cuaderno, no es la fiscalía, es Pamela Martínez, como parte de la cooperación eficaz. Ella dice, allana en mi departamento en Quito y detrás de la chimenea está un cuaderno. Es decir, parte de la cooperación eficaz de Pamela Martínez con la justicia para reducir su pena es delatar a otros. Y el mecanismo para delatar a otros es decir, vayan a mi departamento, ahí está un cuaderno y ahí están pistas certeras. No es al revés que la fiscalía como parte de su trabajo fue ella, ¿no? Y justo encuentra un cuaderno. No, es al revés. Además, también debe quedar claro que lo que ella hacía al anotar, y las otras señoritas y señoras también coordinadoras, no era que ellas anotaban para chantajear o para tener evidencia, no, es al revés. Ellas en las reuniones donde venía la gente, las autoridades del país a pedirle dinero, ella anotaba en una agenda allá. Y luego esta información que consta en el cuaderno, ella lo trasladaba al Excel y a los correos electrónicos y comunicaban. Ese es el procedimiento, no al revés, ¿no? Por si acaso, esto es importante que la ciudadanía es importante el orden claro, cronológico de las esto cosas. también es lindo, porque mientras ellos ella transfería muchos ceros a la derecha, ¿no? Nuestra plata, la plata de los ecuatorianos, para financiar la campaña y los bolsillos de muchas autoridades, también ella se encomendaba al divino. Hubo una hoja del cuaderno de Pamela Martínez, dice, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, dentro de tus llagas, escóndeme. Vean que Cristo no lo pudo esconder. Está presa. Fernando, luego de esa lectura, es prácticamente desgarrador pensar, pero necesario. Quizás Pamela Martínez estuvo coercionada para hacer todo este tipo de trabajo porque, por un lado, leemos una Pamela Martínez absolutamente arrepentida y preocupada quizás por lo que puede venir o devenir de este tema. Pero por otro lado está el hecho de que ella maneja las cuentas, ella dice cómo va a ir la plata, recibe, da. ¿Cómo entendemos? Entonces, ¿hay coerción quizás? Bueno, si no hacíamos esta publicación, ¿de qué estuviésemos hablando hoy?
De otras cosas. De la ¿no? derrota de la selección, ¿sí? O de otras cosas. Es decir, esta no es una obra de la justicia, no es una obra del poder político, no, esta es una obra del periodismo. El periodismo fue y destapó una cloaca, quitó un velo de impunidad y de oscuridad. Hoy podemos reconocer, hoy Pamela Martínez, luego de ser apresada por una acción urgente y diligente de la fiscal Diana Salazar, que leyó el reportaje y enseguida movilizó y confirmó la información, apresan a Pamela Martínez. Si Pamela Martínez escapaba a México esa madrugada, ¿de qué estuviésemos hablando en este momento? Otra historia, otra historia. Entonces, las cosas se dan en el momento preciso. Hoy Pamela Martínez está entregando información, está confirmando. Hoy Pamela Martínez es la mala. Si Pamela Martínez hubiese escapado del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil a México, hoy Pamela Martínez en México sería parte de la estrategia de Rafael Correa. Estaría diciendo que aquí hay una campaña persecutoria del gobierno de Moreno orquestada por Villavicencio y Diana Salazar y que todo es una mentira de este sinvergüenza financiado por la CIA. Sí, ahora Pamela Martínez está cantando, ¿sí? Está cantando porque se le acabó la batería, está cantando con su voz, porque para salvarse, para intentar salvarse. Y lo que está diciendo es confirmando exactamente lo que está publicado. ¿Sí? Es lo que hizo Marcelo Odebrecht. ¿Qué hizo Marcelo Odebrecht o Conceizao Santos Filo? Al sentirse acorralados, identificados, señalados por la justicia, ¿qué hicieron ellos? Ellos firmaron un acuerdo de cooperación eficaz con la justicia de Brasil y dijeron, sí, efectivamente, pagamos aquí, pagamos aquí, pagamos acá. Eso es lo que está haciendo Pamela Martínez. Y voy a traer las mismas palabras de Rafael Correa y lo cito textualmente, prácticamente haciendo memoria. ¿Cómo creer a un corrupto confeso? En este caso, refiriéndonos nuevamente a Pamela Martínez. Capaz, todo lo que está diciendo es únicamente con la finalidad de que se obtenga los beneficios, como usted bien ha señalado, que obtuvo Marcelo Odebrecht, como obtuvo Conceizao Santos, en el tema que es muy conocido por todos, ¿no? La trama de corrupción de Odebrecht. La cooperación eficaz tiene un solo espíritu y un solo objetivo, que es reducir las penas del delator sobre la base de la confirmación precisa de lo que está delatando. Es decir, aquí la Fiscalía confirmó, porque se hizo una pericia, un examen grafológico al cuaderno, y se confirmó que esta es la letra de Pamela Martínez. Segundo, se ha confirmado, porque ustedes pueden ver correos electrónicos, aquí están, ustedes pueden ver, correos electrónicos dirigidos a los de Odebrecht, dirigidos a los correos electrónicos de la Presidencia de la República. Es decir, ya la Fiscalía ha desmaterializado esa información y ha confirmado la veracidad. Y segundo, hay aportes como el de Gustavo Bucarán y otros que confirman que efectivamente así pasó. En el caso de Odebrecht es clarísimo que Marcelo Odebrecht ha delatado, por ejemplo, que entregaron dinero a Alan García. Tan cierto que Alan García tuvo que suicidarse. O que la justicia peruana ha llevado a la cárcel a Ollanta Humala, a su esposa, acusados de haber recibido $3.5 millones de Odebrecht. En el caso de Nadine Heredia, que es la esposa de Ollanta Humala, es igualito a Pamela Martínez, solo que es la esposa del presidente. Hay un cuaderno donde está anotado con su puño y letra la entrega del dinero de Odebrecht. Y algo mucho más visible, vivo, es el caso de los cuadernos de los Kirchner en Argentina. Yo tuve el gusto de compartir con el autor de la investigación, un colega del periódico La Nación de Argentina, espectacular, este periodista. Recibió los cuadernos del chofer. Esos eran mucho más, claro, más de prolijos y precisos de los millones de dólares que involucraba a los empresarios. Entonces, claro. Este chofer asustado por su vida fue y entregó a quien no fue a entregar a la Dolorosa, no fue a entregar a la Fiscalía, porque la gente no confía en la justicia, fue a entregar aquí a un periodista. Y este periodista se jugó la vida. Es más, si el periódico no le publicaba, él iba a hacer en un blog. E investigó en su casa, mandó a su familia fuera de Buenos Aires y llevó a 2 colegas y todas las noches trabajaba con bastante mate y vino, y estudiaba y revisaban y hacían mapas y hasta que al fin tenían todo. Y al final fueron donde quién, donde el fiscal. Señor fiscal, tenemos esto. Lo que hicimos nosotros. Ese es el nuevo periodismo. Señora fiscal, aquí está, tome. Porque el periodismo clásico, ¿qué hace? Acabo de escribir, publico y me voy a tomar café. No, el periodismo moderno vive la historia, es parte de la historia. Ahora lo llaman activismo político. Puede notarse, pero yo no podía quedarme en escribir. Señora fiscal, hágalo. Eso pasó en Argentina con el cuaderno de los Kirchner. Y están presos muchos empresarios.
Sí. Hay un tema penal puntual que debe seguramente usted tenerlo previsto, que en caso de que la denuncia no prospere puede ser calificada como maliciosa. ¿Usted ha pensado que quizás la justicia y esa poca fe que merece aún tener en la justicia puede rever y ponerla a usted en aprietos? Yo ya viví eso. Cuando investigué el 30S, y es parte de esa información compartimos con Clever Jiménez, que era legislador, ningún legislador ni de Pachacuti quería firmar la denuncia con Clever Jiménez. Nadie. Ningún legislador de ninguna bancada. Les temblaba las canillas, la mandíbula y todo. Y Clever Jiménez siempre fue un hombre valiente, yo siempre lo recordaré. Y ahora es prefecto y bien merecido. Él firmó y nadie le quería acompañar, y le acompañamos Carlos Figueroa, que está aquí conmigo, que era médico, que es médico, que era dirigente gremial de los médicos, y dijo: yo voy a firmar. ¿Por qué? Porque ahí hubo un asalto a un hospital. Y la vida de los colegas estaba en peligro. Y yo firmé porque yo había hecho gran parte de la investigación. Bueno, la fiscalía pidió que se califique de maliciosa y temeraria. Vino un conjuez de bolsillo como Richard Villagómez, archivó el proceso, calificó de malicia y temeraria, y enseguida Correa contrademandó y nos sentenció a 18 meses de prisión y al pago de $140,000. Y tuve que enfrentar el exilio y vivir en Sarayaku. Carlos Figueroa fue apresado. Él era quien cuidaba a su madre, que tenía cáncer. Él era el médico de su madre, ¿sí? Y a él le apresaron cuando iba a ver a su madre en Quito. Le apresaron y no pudo ayudar a su madre. Él en cárcel, ella murió. Y le dieron 15 minutos con un operativo de 30 agentes del GIR para que vaya a ver el cadáver de su madre en la funeraria. ¿Y sabe lo que se encontró en la funeraria? Un ramo de flores enviado por Fernando Alvarado, al mejor estilo de Al Capone. Ese fue el correísmo. Entonces, claro, yo no les tengo miedo. O sea, nosotros que hemos vivido, sí, y hemos curado las heridas con sal, no les tenemos miedo. Si a Correa no le tuvimos miedo, peor a estos que son familias en tercer grado de Correa. Recalco lo que usted dijo, jueces de bolsillo. Estos mismos jueces de bolsillo, en el caso de la denuncia contra Sedatos, cuando Rosana Alvarado hizo la misma, no la calificaron de maliciosa y temeraria. Sin embargo, su denuncia, que tenía mucho fundamento, sí. Es decir, claramente queda solo con este ejemplo evidenciado, sí, que es así. Tan es así, veamos, nosotros ¿qué pedíamos que se investigue en el 30S? Que no hubo intento de magnicidio, que eso fue un invento de Correa, que tampoco hubo un proyecto de golpe de Estado, que tampoco hubo un secuestro porque él podía salir, y por eso califican de malicia y de maliciosa y temeraria. Pero luego viene el presidente Moreno y dice: todo fue una farsa lo del 30S. O sea, no había golpe de Estado, no había intento de magnicidio, no había secuestro. O sea, Villavicencio y Jiménez tenían la razón, ¿sí? Pero fueron sentenciados. Tuvimos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Correa se orinó en esas medidas cautelares y dijo: esa comisaría de quinta del Imperio Americano y peores cosas, Bachagnón. Que luego calificó de óptima y luego fue a quejarse allá. O sea, ese es Rafael Correa, ¿no? Entonces, claro, la justicia ha operado así. Esos jueces de bolsillo han operado así. En el caso de Sedatos, se actuó de una forma absolutamente distinta, ¿no? En el tema de la historia y de los capítulos que se han ido inscribiendo en los últimos años, sin duda nos llevan a ir y devenir una y otra vez por un lado y por otro. Pido mil disculpas, ojalá nos vayan siguiendo con toda la precisión del caso. Capaya, él hizo varias denuncias que de alguna manera también se han ido corroborando. Muchas de las personas señaladas también han sido señaladas en otros informes, en otros artículos periodísticos, pero él no ha podido ser beneficiario de la misma cooperación eficaz. Entonces, ¿cómo podemos calificar este tema? Por un lado, a Pamela Martínez parece irle, o posiblemente le va a ir bien. Por otro lado, a Capaya no le ha ido hasta aquí nada bien. Bueno, nada bien, porque las revelaciones de Capaya en el caso Petrochina, por ejemplo, desbaratan al Correato. Y yo debo ser sincero en eso. Quien investigó el caso Refinería Esmeraldas, por el que está preso Capaya, es una investigación mía del año 2015, que se llama las offshore del gerente de Petroecuador, de Alex Bravo. Uh-huh. Y caramba, siempre es así, o sea, siempre hay un filo mío que les conduce a la cárcel a estos. Me duele a veces.
Pero Capaya, que está vinculado a la corrupción de Refinería de Esmeraldas y tiene que responder ante la justicia, él no tiene ninguna participación, de lo que yo he investigado, en tramas corruptas enormes como el caso Petrochina, que es, para los amigos y amigas que nos escuchan, Petrochina es el hecho de que Correa contrató deuda externa, 19.000 millones con bancos chinos, al 7-8% de interés, y esta deuda se paga con cargamentos de petróleo que se entregan mes a mes a Petrochina hasta el año 2024, 1.204 millones de barriles para pagar 19.000 millones de dólares, pero este petróleo que se entrega a los chinos es revendido por los chinos. Entonces, aquí se ha verificado en mis investigaciones que Correa en los contratos compromete la entrega de petróleo sin licitación a precios descontados, $2 y $4 menos por cada barril. Es decir, si el precio del petróleo el próximo mes estará en $60, el Estado ecuatoriano le entrega 56. ¿Y quién se lleva esos $4, esos $2? Una mafia de intermediarios vinculada al gobierno de Correa, entre ellos Enrique Cadena Marín, que es compadre de Santiago Cuesta Caputi, del gobierno de Moreno. ¿Sí? Entonces, esta trama corrupta Petrochina, quien tiene mucha información y sabe porque estuvo en los directorios de Petroecuador y porque conoce mucho, es Carlos Pareja Yanuseli. Entonces uno dice, caramba, el expresidente de la Asamblea, José Serrano, viaja a Florida en avión particular y le traen a Capaya bajo el justificativo de una cooperación eficaz. Y Capaya, claro, se convence, ¿no? Y viene acá como conejillo de indias a un laboratorio, viene acá y negadín, le dicen, quédate ahí, Gil, aquí no hay cooperación eficaz. Y la Fiscalía de Carlos Vaca y los otros fiscales le han negado la posibilidad de ejecutar esa cooperación eficaz. Ahora entiendo que la fiscal Diana Salazar está reabriendo la posibilidad. Y eso es muy importante, Yo conozco fiscales que llevan el caso Petrochina que ya hablaron con Carlos Pareja Yanuseli y dicen, y me han dicho textual, Fernando, es terrible. Lo que señala Carlos Pareja grafica con mucha más precisión incluso que usted cómo se llevó adelante esta trama corrupta de Petrochina. Estamos hablando $2.000 millones de perjuicio al Estado ecuatoriano. $2.000 millones. Una cifra descomunal. Y usted en casa este rato, o sea, mire, solo a $2 por barril. Ecuador entrega 300.000 barriles diarios a los chinos para pagar la deuda. Por $2 son $600.000 diarios. Multipliquen eso por 8 años. Y vayan a caminar en la calle, vean a la gente pidiendo caridad en la calle, a la gente sin empleo, vayan a los hospitales públicos, se quedan pedazos, y vayan a las universidades, dicen no hay cupo. Caramba, esto duele. Entonces yo para concluir esta parte, yo creo que sería muy bueno para el país, para la justicia e incluso para Carlos Pareja, que la Fiscalía asuma en serio la cooperación eficaz sobre este tema. Usted mencionó a José Serrano. Ya quería cerrar este capítulo, pero mencionamos a José Serrano en este tramo y ahí tengo una pregunta clave. ¿Por qué no logramos dar con algo que finalmente ponga realmente en transparencia quién es José Serrano? José Serrano viaja también a Panamá en un jet privado a hablar con Abdalá Bucaram y dijo que era un tema necesario por gobernabilidad. Un tema que sonó de Ripley, claro, la prensa a nivel nacional se escandalizó, pero murió tan rápido como subió el tema. Nos hemos olvidado de esto. Debemos dejar esto de un lado, pasar por alto el nombre de José Serrano, o quizás más adelante ya nos vamos a topar con algo. Para nada, si alguien se ganó el odio, si alguien me persiguió, incluso a Sarayaku con helicópteros de policía, fue José Serrano. Si alguien lideró con la policía el allanamiento a mi casa, fue José Serrano, ¿sí? ¿Y quién le investigó a José Serrano? Mire, las únicas revelaciones que se han hecho sobre José Serrano las hizo Fernando Villavicencio en el portal Focus. 2 o 3 investigaciones, una de ellas que dicen los caballos de los paraísos fiscales, algo así, que es la compra de caballos de Argentina, y otros temas como $330 millones en contratos manejados desde el Ministerio del Interior, la compra de vehículos, lo hice el año 2014. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Villavicencio. Es decir, el único que ha investigado con rigurosidad
casos de posible vinculación del ex ministro del Interior, José Serrano, ha sido este periodista. Ahora, yo sigo investigando, pero a mí me sorprende cómo la justicia de Ecuador, la Asamblea Nacional, que tienen la Contraloría, ¿cómo es la Asamblea que tiene el 50% de su vida y función de fiscalizar, no hace nada? ¿Y por qué los otros medios de comunicación tampoco hacen nada? O sea, nosotros somos 2 periodistas, Cristian Zurita y yo, 2. Hay medios como Diario El Telégrafo que tienen 600, creo, empleados, 600 empleados. Hay grandes medios, colosos informativos en este país. Sí, y no es que le esté fregando la vida. O sea, ayuden, pues. Ayuden, ya nosotros hacemos algo. Ayuden ustedes. Pero ¿cómo esperar que suceda y que pase esto de medios nacionales con los recursos? Por ejemplo, si citamos al Comercio. Diario El Comercio tiene la capacidad operativa para realizar este tipo de investigaciones. Lamentablemente también está señalado directamente con Lenín Moreno y los vínculos con el fantasma González. Claro, ahí lean Arroz Verde y el informe de Majano y ustedes ven, se caen. Y luego sigan investigando. Ahí están los nombres de todas las frecuencias que ha obtenido en forma ilegal el grupo del fantasma González, de Ángel González. Y tenemos un informe de la Contraloría que, caramba, es una Biblia que nadie lee. Ese informe es mandatorio, exige bajo penalización y sanciones administrativas que los que incumplen pues serán removidos de sus cargos, etcétera, etcétera. ¿Qué manda ese informe de la Contraloría? 2 años. Que se les revierta las frecuencias a todos los que están fuera de ley. ¿Quién? Principalmente Ángel González. Pero resulta que en agosto del año 2016, ¿quién visita a Lenín Moreno, precandidato a la presidencia ya, en Ginebra? ¿Quién visita? El representante regional para América Latina de el fantasma González, de todo su holding mediático, visita a Lenín Moreno, acompañado ¿de quién? De un acto ejecutivo del diario El Comercio. ¿Y quién les llevó? ¿Quién fue el puente con Lenín Moreno? Andrés Michelena. ¿Quién es el ministro de Telecomunicaciones? ¿Quién es el que tiene que ejecutar el informe de la Contraloría? Al menos la lógica no da para pensar de que esto va a pasar en el futuro inmediato. Entonces, la pregunta tuya es clave, ¿no? ¿Por qué medios como el Diario El Comercio no investigan? ¿Por qué? ¿Cuál fue el cuartel general de la campaña de Lenín Moreno en Quito? El local de RTS, del fantasma González. Ahí tenía hasta una cama especial y un ascensor que instalaron para Lenín Moreno. No es poca cosa. Fernando, regresemos ya al caso Arroz Verde. El tema de Pamela Martínez. Pamela Martínez llega a ser jueza de la Corte Constitucional con una nota de 100 sobre 100. Todo daba para que ella sea presidenta de la Corte Constitucional, sin embargo, ella no quiere, ella se hace un ladito y se queda únicamente con la vicepresidencia. En los diferentes reportajes, que incluso los tengo aquí sobre la mesa, en los cuales están publicados en el portal La Fuente, y que ustedes pueden en cualquier momento, y les invitamos a que los lean, da cuenta de que ella era la mano derecha de Rafael Correa. Seguramente eso le valió una nota de 100 sobre 100 que creo que nadie ha vuelto a sacar en los diferentes concursos que se están llevando a cabo. Ni siquiera la famosa Diana Salazar tiene una nota sobresaliente. ¿Qué papel jugó ella en la Corte Constitucional? ¿Por qué ponerla en un puesto quizás para muchos puede sonar no trascendental, pero en la realidad legal puede hacer y deshacer lo que a su antojo le merezca? El servicio, la decoración de la mesa para servirse arroz verde es clave en este proceso. Hay una serie de comensales y facilitadores y hasta el tipo de vajilla para comer arroz verde. El equipo selecto de la Presidencia de la República, de abogados selectos que trabajaban con Alexis Mera. Alexis Mera tenía una capacidad selectiva, ¿sí?, y un ojo absolutamente crítico para identificar a sus colaboradores. Él tenía un equipo de abogados encabezados por Pedro Espinosa. Otro abogado que acompañó a Pedro Espinosa, Santiago Andrade, Diego Guarderas y Diego Racines y Mauricio Jaramillo. ¿Sí? ¿Quiénes son estos personajes? Este grupo de abogados es el que preparó este menú. Pedro Espinosa, según Arroz Verde, es quien retira los sobres con el dinero
entregado por Geraldo de Souza a Pamela Martínez por pedido de Alexis Mera Giler. Estamos refiriéndonos ya a una vinculación directa con Odebrecht. Por supuesto. Este señor Pedro Espinosa, Correa y todos los dueños del poder y de Carondelet disponen que este equipo de abogados vaya a trabajar ¿con quién? Con el fiscal 100 sobre 100. ¿Quién es el fiscal 100 sobre 100? Primero Galo Chiriboga, luego Carlos Vaca. Carlos Vaca. Recuerda esto. Galo Chiriboga debía entregar su mandato en mayo del año 2016. Pero adelantan varios meses y le dicen a Chiriboga, ve, ándate, porque tú no sirves para nada, ándate. Aquí entra nuestro cuadro. Adelantan el ingreso, la posesión de Carlos Vaca y se desplaza este equipo. Por eso yo creo que la fiscal Diana Salazar tiene que descontaminar la fiscalía primerito y tiene que investigar a Vaca y a estos asesores, entre ellos a Pedro Espinosa. Espinosa, el que recibe la plata de Odebrecht, es nombrado parte del equipo de investigación de Odebrecht y el que viaja a Brasil varias veces a traer información de Odebrecht. Es decir, yo te acuso, yo te investigo, tranquilo, que todo bueno, está... aquí no sé si en Cuenca dicen eso, pero es como amarrar al perro con longaniza. Pero eso dicen en Quito la gente. Bueno, y el otro señor, abogado, Santiago Andrade, ¿quién es? Y investiguen esto. Es el cónyuge, es el esposo de la famosa jueza Silvia Sánchez. Él es nombrado director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, es decir, el que pide y el que recibe la información de Lavallato, de Odebrecht. ¿Y quién más? Wilson Toainga. Wilson Toainga es el fiscal clave que investiga el caso Odebrecht. ¿Y quién es ahora Wilson Toainga? Es el fiscal subrogante. Y también fue parte del equipo Diana Salazar. Ahí está un tema clave que días atrás convulsionó al menos por horas las redes sociales. Diana Salazar de alguna manera debió ya conocer detalles claves de esta investigación y sin embargo no ha dicho hasta aquí es nada. Ella dio un paso sabio, inteligente. Ella tiene que dar otros pasos para evitar que su nombre quede contaminado. ¿Sí? Tiene que investigar a Vaca, a su ex jefe. Tiene que investigar a Toainga, tiene que investigar a Pedro Espinosa y a Santiago Andrade y a otros que aparecerán en el camino. Pero principalmente tiene que investigar a quienes están atrás. ¿Sí? Debe solicitar una nueva cooperación eficaz para investigar a Marcelo Odebrecht. ¿Sí? Y la relación de Marcelo Odebrecht con Rafael Correa, porque Rafael Correa dice que nunca ha visto a nadie de Odebrecht en su vida. Galo Mora dijo que al único brasileño que conoce es a Neymar. Resulta que ahora hay evidencia de que él recibió $1.150.000 de Odebrecht, ¿sí? El cantante de Pueblo Nuevo. Uh-huh. Pero hay correos electrónicos que ya he dicho y he mencionado que son parte del expediente Lavallato, entiendo que en Paraná, de Marcelo Odebrecht, donde dice que se va a reunir con Correa y con Lula da Silva en Plan Alto, y que él es el que prepara la agenda. Es decir, se conocían desde antes incluso de la campaña, cuando era ministro de Finanzas de Alfredo Palacio. ¿Quién negoció el contrato de Toachi Pilatón con Odebrecht? ¿Saben quién negoció? Rafael Correa. Y hay documentos que yo los tengo. Él negoció con Odebrecht. Cuando aún era un incipiente ministro. Cuando era un pobrecito ministro y ya calentaba motores para hacerse candidato a la presidencia de la República. Ahora, miren lo que voy a contar. Algo ya he dicho en los medios, que no está publicado en la fuente. La metida de mano en la justicia para favorecer a las compañías contratistas que aportaron a las campañas, principalmente a Odebrecht y a Equitesa. Hay documentos que están aquí. ¿Sí? Estas, por ejemplo, son transferencias a anexo global, pero hay documentos que están aquí que ponen recurso de casación. Informe causa número tal, ¿sí? Remitido por un asistente, Robert del Hierro, asistente de quién? De Santiago Andrade en la presidencia de la República. ¿Qué hacía Odebrecht? Odebrecht remitía a Pamela Martínez
ayudas memorias con los casos que están en litigio, que están en proceso judicial en la Corte Constitucional y, en la Corte de Justicia y en el Tribunal Contencioso Administrativo. Casi todos son litigios porque Odebrecht se niega a pagar impuestos. Es decir, son conflictos con el Servicio de Rentas Internas. Tengo aquí el informe del Servicio de Rentas Internas que habla de 55 millones de dólares que debía Odebrecht por impuestos no pagados. Resulta que el contencioso administrativo falla a favor del Estado ecuatoriano, ¿sí?, con sendas sentencias. Y aquí viene la mano de Pamela Martínez y de su grupo presidencial. Intervienen ante la Corte Constitucional. Entonces, tú tienes aquí una sentencia de muestra. Es del 2014. Todos los recursos de protección presentados por Odebrecht para quebrar las sentencias del contencioso administrativo fueron aprobados por la Corte Constitucional. Esta sentencia la firma Patricio Pazmiño Freire, ahora miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dice textual: declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso. 2. Aceptar la acción extraordinaria de protección de Odebrecht. 45.4 millones de dólares perdió el Estado ecuatoriano por la metida de mano en la justicia en la Corte Constitucional por parte de Pamela Martínez y su grupo presidencial. Es decir, no estamos hablando solamente de 11.6 millones de dólares para financiar las campañas, estamos hablando de decenas, de centenares de millones de dólares que se les benefició a estas compañías en perjuicio del Estado ecuatoriano. Esta es una prueba contundente que la Corte Constitucional actual, que dice que es la mejor corte del mundo, debería revisar estos fallos. Y la Fiscalía debería investigar a los ex miembros y vocales de la Corte Constitucional que tiraron abajo esas sentencias. Sirve cotejar todo lo que usted nos ha contado, Fernando, con lo que se ha conocido de los pagos de parte de Odebrecht, incluso para cumpleaños y viajes de Pamela Martínez. Es decir, todo eso armaría el cuadro perfecto para dejar muy en claro que Odebrecht ha metido no solo la mano en campañas, ha puesto presidentes, si cabe el término, sino también ha estado involucrado directamente con la justicia ecuatoriana. Pero claro, mire, yo le paso aquí este correo electrónico de Geraldo Luis Pereira de Sousa, del correo electrónico de Odebrecht a Pamela Martínez, doctora, sigue conforme combinado. Le está diciendo que ahí están los pasajes y la reserva de los hoteles en Río de Janeiro y en Sao Paulo. También le cuenta y le dice que puede él y Odebrecht facilitar la entrada al Maracaná, ¿sí? Y también le envía los pasajes, le dice que será muy importante visitar Río de Janeiro y sin duda tomarse unas caipiriñas, y también los aportes para su esposo, para el esposo de Pamela Martínez. ¿Quién se ha desmarcado de todo esto? Claro, se bajó de la camioneta matrimonial diciendo: yo no sé, allá ella que cargue con sus cosas. Aquí están los vouchers, ¿sí? Estimada doctora. Es decir, había una amistad muy cercana, muy profunda. Mi estimada doctora, archivo en adjunto los vouchers de los hoteles en Sao Paulo y Río de Janeiro. Estimada doctora, estimado Geraldo, mire lo que dice, qué bonito. Estimado Geraldo, espero que finalmente te haya salido bien tu presentación al directorio y tu viaje a Brasil. Hice las correcciones al borrador del contrato y te tendré en Quito. O sea, tenían contratos firmados para personal que trabajaba para la presidencia de la República. Realmente esto duele el estómago cuando uno lee tanto, y no crean que es fácil escribir. A veces nosotros nos ponemos a llorar con Cristian Zurita y viendo cómo nuestros ríos de dinero del Estado ecuatoriano, de la gente de este país, fueron a los bolsillos de quienes en nombre de una revolución nos gobernaron por 10 años. En el último informe del caso Majano, tengo aquí, de hecho se titula en el portal La Fuente cómo se financió la campaña de Lenin y Glass. Son señalados, entre otros, Gustavo Baroja, Paola Pavón y otros nombres que ya han salido a dar declaraciones y han dicho que nada tienen que ver, y que de hecho se pide que se investigue absolutamente todo. ¿Cómo entiendo o cómo debemos entender esa despreocupación o ese buen ánimo de que ahora sí se transparente todo por parte de quienes han sido señalados por posibles aportes ilegales? Si ustedes pueden analizar, como entiendo han analizado, han leído los dos reportajes, el mecanismo y casi las fuentes de la información son las mismas.
de Arroz Verde y el informe Majano. El mecanismo es muy parecido, se utilizan códigos similares B1, B2, B3. Los coordinadores, los líderes incluso se repiten, algunos de ellos, en el caso de Jorge Glass, y se incorporan nuevos, y esto tiene sentido porque el gerente de campaña nacional de la campaña 2017 fue el señor ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Y también la presencia de la actual prefecta Paola Pavón. Pero las empresas, muchas empresas se repiten. Por ejemplo, Hidalgo, que aportó 2 millones, 2 palitos, como dicen los documentos que están aquí. 2 palitos, un palito para María de los Ángeles Duarte y otro palito para Walter Solís. 2 millones en las campañas 2013-2014 y para la campaña de 2017 aparece alrededor de $900,000. Algo que ha sorprendido mucho en este informe Majano es la presencia de presuntos capitales públicos, de recursos públicos para financiar la campaña, principalmente $1,5 millones de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que habría sido entregado en la casa del Lumbicí, que es un sitio residencial en Quito. Ahí funcionan las oficinas de la CNI, ahora sí es a Gustavo Baroja. Esto no debe extrañar, y digo por qué. Porque ya existen documentos, informes de Contraloría General del Estado. Yo he hecho público un documento firmado por Pablo Celi cuando era subcontralor. En el tiempo de Polit, la Contraloría investigó varios rubros de gastos reservados de la CNI y un pago ilegal, dice la Contraloría, no justificado, de $150,000, si no me equivoco, para la campaña a la alcaldía de Quito de Augusto Barrera. Es decir, ya hay suficiente documentación, evidencias documental de que recursos públicos de la Secretaría de Inteligencia se usaron, según informes de Contraloría, para financiar campañas políticas de Alianza País. Ahora, esto a mí no me parece nuevo, sí, pero yo creo que Contraloría tiene que avanzar ya una investigación. Ahora, ahí se encontrarán con que ya son gastos reservados del 2016, 2017, y ellos queman. Efectivamente, es decir, ya no queda ese rastro. No queda ese rastro, pero nosotros hemos confirmado con las fuentes y con la información que tenemos de que ese pago se hizo, como también las reuniones que se hizo con constructoras, muchas de ellas vinculadas a grandes negocios provinciales como Técnica General de Construcciones, que tiene importantes ejes viales en Loja. Acabamos de venir ayer y nos hemos sentido escandalizados. Una de las constructoras que aparece en Arroz Verde y en el informe Majano contrató por $18 millones el eje vial de Loja, y esta obra le ha acabado pasando una factura ya de 120 millones y no está concluida. Es decir, estas empresas se ganaban los contratos a través de sobornos y nunca cumplieron y sobrecostearon. O sea, aquí estamos hablando de más del 100% de sobrecostos, ¿no? De incrementos de costos. Entendiendo que el tiempo que usted nos ha sabido brindar, Fernando, es limitado, hemos tratado de conversar algunos temas. Pido mil disculpas si hemos divagado por algunos temas, nos hemos ido metiendo en otros que quizás no estaban previstos dentro de esta entrevista, pero era necesario también hacerlos parte de esta historia. Hemos tenido otras entrevistas con usted que están disponibles en nuestras redes sociales para que en cualquier momento nuestros amigos oyentes, quienes nos siguen, puedan aumentar o ir poniendo algunas piecitas que quizás no hemos mencionado. No hemos podido tocar sobre la financiación de las campañas del 2014 y cuán profundo llegaría esta financiación, porque hay que entender que no solo llegó a Guayaquil, pudo haber llegado a Cuenca, cuando en su momento estuvo Paul Granda, pudo haber llegado a Quito, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, Fernando, en una entrevista en este mismo espacio con Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Revolución Ciudadana, de la bancada de la Revolución Ciudadana, yo le hice mención de el monto que el Banco Interamericano de Desarrollo había estimado por la corrupción, por ineficiencia, por robo, como usted lo quiera llamar. 70,000 millones. Y él me dijo que él directamente había hablado con quienes supuestamente habrían dado esa cifra y que no tenían ningún sustento, que en realidad no es tal, que lo único que han hecho los medios de comunicación es favorecer para que todos repitan como buenos estudiantes que ese es el monto de la corrupción. Usted, que ha venido denunciando la corrupción, que ha venido dándole seguimiento a los temas petroleros, que ha venido dando seguimiento ahora con el tema de los aportes de campaña, Odebrecht, etcétera, etcétera, ¿de cuánta plata estamos hablando? Mire, voy a ser rápido por el tiempo, pero intentar, ningún delincuente va a confesar su delito y a decir, y si han robado 100, va a decir, bueno, solo 20 robé, ya cuando esté acorralado. Fueron 20.
Bueno, lo que diga cualquier autoridad o funcionario de Alianza País en algún cargo público es lo de menos, nadie les cree. Segundo, la información del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de lo que yo conozco, no hace referencia exclusivamente a cifras y rubros directos de corrupción, directa, sino también a negligencia, a malos manejos de los proyectos, a lucro cesante. Y en eso hay que ser muy preciso. No, yo tampoco he hablado jamás de 70.000 millones de dólares directos por corrupción. En mi libro, El feriado petrolero, yo doy cuenta de que las pérdidas por corrupción directa y por lucro cesante, por proyectos ineficientes, bordearía solo en el sector petrolero los 23.000 millones de dólares. Voy a confesar esto, que no lo he hecho, y yo cuando hablé con el presidente Moreno en octubre del año 2017, hablamos de montos, y el presidente me dijo, yo le decía 60.000 millones en total, y él me decía, en realidad pueden ser 40. ¿Sí? Bueno, era la palabra del presidente de la República, que tiene información directa y total de lo que ha pasado. Entonces, yo creo que estamos hablando, podemos insistir en una cifra que bordea los 35-40.000 millones de dólares de corrupción directa, e incluso creo que el tema de lucro cesante no se ha hecho. Por ejemplo, debía estar operando la refinería del Pacífico el año 2015. El objetivo de esa refinería era cambiar diametralmente, radicalmente la historia de dependencias de la importación de combustibles del Estado ecuatoriano. Es decir, a partir de la operación de la refinería del Pacífico, Ecuador nunca más iba a importar combustibles. Esto significaba ahorros importantísimos de cerca de 2.000 millones de dólares. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Es decir, aquí hay un lucro cesante increíble. Lo propio en la refinería de Esmeraldas. Refinería Esmeraldas, luego de gastar 2.200 millones de dólares, debía estar operando como un reloj suizo, produciendo combustibles de alta calidad. No, el 50% aproximadamente de la capacidad operativa de la refinería son residuos, son contaminantes, y se producen combustibles contaminados que tienen que ser mezclados con combustibles importados. Es decir, este otro rubro, este otro elemento, ¿sí?, de la falla en los proyectos, de la corrupción en los proyectos, todavía no se ha cuantificado. O, por ejemplo, que no entre en operación el proyecto Toachi Pilatón, que ya lleva 12 años en ejecución. Se han gastado más de 600 millones de dólares y no genera ni un megavatio, ni siquiera para prender un celular. Eso es lucro cesante automáticamente. Pero claro, entonces nadie ha cuantificado, el Estado no ha hecho ese trabajo. Estamos hablando de aproximaciones, pero es evidente, ¿no?, que hay un nivel de sobrecostos descomunal en Refinería Esmeraldas, una planta que no funciona, ahora está parada, FCC. En el Poliducto Pascuales Cuenca tiene gravísimas fallas. También ya dejó de funcionar. Entonces, solamente un ciego, sordo y mudo puede venir a intentar desmentir este gran trabajo de la prensa, de un sector de periodistas de investigación de este país, y luego lo poquito que ha hecho la justicia, porque ha hecho muy poquito, y creo que hay una deuda histórica de la justicia de este país, y esto no va a cambiar así cambiando jueces y fiscales, tiene que haber un terremoto. Yo creo que todo está podrido, el sistema sanguíneo del Estado está contaminado, está podrido, y esto tiene que cambiarlo la gente buena y con ética, y tiene que cambiarlo de raíz, tiene que haber un revolcón. Este Estado putrefacto, corrupto, delincuente, tiene que desaparecer y tiene que nacer un nuevo Estado. Un Estado que sirva a los intereses de los ciudadanos, que respete, que no torture, que no violente. Un Estado que respete los derechos de la naturaleza, que no vaya a sacar minerales en territorios indígenas y que se quede con el 8% de participación el Estado. No, ese Estado no queremos. Un Estado que apoya a las corporaciones en perjuicio de los ciudadanos, no. Queremos un Estado que no meta las manos en los buenos empresarios, que permita que los empresarios y emprendedores hagan su trabajo y desarrollen este país. Ese Estado queremos, no este Estado mafioso. Entonces yo creo que los aún retos... a la fecha del 2019. Es un Estado mafioso, yo puedo decirlo con absoluta sinceridad, aunque me duela, que me siento defraudado por el presidente Moreno. No ha recuperado $1. Vea lo que hace el señor secretario anticorrupción. Iván Granda. Que es de Cuencano, ¿no? Casi llegó a ser gobernador. Casi gobernador. Este señor ahora dice, estas casitas vamos a sacar a remate, pero no saca una casita, una mansión, la más bonita, nunca sacan a propaganda. Preguntará algún día, oiga, ¿y por qué no ponen? Lo dijo Villavicencio, diga, ¿por qué no sacan las mansiones que va a rematar la mansión del mafioso Jaime Vaquerizo, que está en Perú, que es socio de Enrique Cadena? ¿Por qué? ¿Qué ministro vivía ahí?
o vive ahí. Sí, esa no la sacan, ¿no? Esa mansión de Jaime Vaquerizo, sacan la de Capaya. Y esas mansiones fueron intervenidas gracias a quién? A ellos, mentira, gracias a nuestras investigaciones. ¿Sí? Ellos no han hecho nada, no han recuperado $1 partido por la mitad. ¿Sabe cuánto recuperó el procurador del Estado? Hicieron una rueda de prensa que gastaron café y tanto en la Procuraduría para decir, hemos recuperado $4 millones del Grupo Ortega. Para los ecuatorianos jóvenes que no saben quién es el Grupo Ortega, eran los dueños del Banco Continental, un banco que quebró. ¿Y saben cuánto gastó el Estado ecuatoriano en procesos internacionales para recuperar 4 millones? $48 millones. De vergüenza. Y tienen el cinismo de hacer una rueda de prensa con cafecito y decir que han recuperado $4 millones. O sea, ¿no les da vergüenza? Seguimos en el estado propaganda. Me siento defraudado. No solo de propaganda. Ahora mismo hay una campaña y una estrategia persecutoria brutal, al mejor estilo de Correa, liderada por este señor, ese nombre ya no quiero pronunciarlo, Santiago Cuesta Caputi. Quien gobierna en el Ecuador es Santiago Cuesta Caputi. Él, como buen representante y compadre de los intermediarios petroleros. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Hemos tratado de tocar varios temas. Bueno, y si me quedan aquí. Sí. Siempre agradeciéndole el tiempo que nos brinda y desde luego la posibilidad de conocer de su trabajo, porque si no fuera por el periodismo, realmente otra fuera la historia del Ecuador, aún en el 2019, cuando supuestamente hemos dejado atrás una década donde se ha usado y desusado al Estado ecuatoriano. Quiero, como final, una cuñita, hoy tarde a las 18 horas, en el Colegio de Abogados de la SUAY vamos a compartir, si tienen documentos que presumen sea de corrupción, que hay que investigar, llévenlo con confianza. Vayan hoy tarde, 18 horas, no sé si hay fútbol, pero espero que no ganemos, que no perdamos. Vayan y también quiero comunicarlos que, no, Correa es el de la mala leche, comunicarlos que en los próximos días estaremos colgando en nuestra página web toda la información de Arroz Verde y el informe Majano. La tercera parte. Vamos a colgar todos los documentos de soporte para que no haya excusas de por ahí algún fiscal que diga, no, eso no hemos conocido, o algún medio de comunicación incluso diga, o Cuesta, ¿no? Que dice, Villavicencio no ocultó algunos nombres. Así es su estilo. Muy bien, gracias y desde luego a ustedes, nuestros amigos oyentes y quienes están pendientes del trabajo de la W. Este ha sido Fernando Villavicencio, a fondo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A fondo, en la hora clave, 90.1 de la W. Todos los domingos, con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras, Clama, taladra, pinta y rueda. mientras ahorras, Juega, corre, dibuja y salta. mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo, huevos, arroz, atún, carne, harina, pollo, toallas, crema, champú y...